Bienvenidos. En este video vamos a analizar el balance general y vamos a ver distintos ejemplos de algunas empresas para conocer cuál es su situación a través de este estado financiero. Para empezar, me gusta hacer notar que un balance general siempre tenemos varias cuentas, un montón de cuentas como lo estamos viendo en este ejemplo. A mí me gusta sugerir que siempre procuremos mantener las menos cuentas posibles. En el caso del análisis del balance general, nos podemos ayudar de unas razones financieras, pero para poder obtener un resultado más significativo, me gusta complementar también con información que tenemos en el estado de resultados. Entonces, para estos ejemplos que vamos a analizar, ustedes se van a dar cuenta que primero traigo el estado de resultados de la empresa. No todo el estado de resultados, lo que traigo son las cuentas principales de ventas, la utilidad operativa, el EBITDA y la utilidad neta. De hecho, para el ejemplo práctico que vamos a ver ahora, vamos a utilizar principalmente el EBITDA. Y además del estado de resultados, vamos a traer las principales cuentas de un balance general. Para este ejemplo, lo que voy a utilizar es el efectivo y las inversiones a corto plazo, el total de activos, también traigo el total de deuda de la empresa, los pasivos totales y el total del capital. Generalmente en las cuentas de balance general no encontramos una línea que nos dice cuál es el total de la deuda, pero para poder encontrar esta cantidad o este monto total, lo que podemos hacer es sumar la deuda al corto plazo más la deuda a largo plazo de la empresa. Así, sumando ambas deudas, podremos obtener la deuda total. Y finalmente, es importante resaltar que su total de pasivos más su capital total debe dar siempre igual al total de activos. En este caso, 2021, vemos que la suma de entre total de pasivos más total de capital es de 359,000, que es igual a la línea número 8, en donde tenemos el total de capital de, perdón, el total de activos de 359. Entonces, aquí estamos viendo que la información que tenemos es correcta. Bien, para analizar el balance general de la empresa nos vamos a ayudar de estas dos principales razones financieras, que es la línea 13 y 14. La primera razón financiera es conocida también como razón de cobertura y la segunda razón financiera es la deuda total sobre el capital. Nos vamos a dar cuenta que ambas razones financieras se enfocan al nivel de deuda de la empresa. Es decir, primera conclusión sobre el análisis del balance general, el balance general nos ayuda mucho para saber qué tan endeudada está la empresa. Y ese nivel de deuda nos va a ayudar también para saber qué tan saludable o no saludable sea la empresa. El nivel de deuda es clave para darnos cuenta si una empresa es saludable. La primera razón, que es la razón de cobertura, lo que vamos a hacer es sumar todo el efectivo que puede disponer del que puede disponer la empresa y dividirlo entre la deuda. Ese efectivo lo podemos tomar de la cuenta del estado de resultados, que es el EBITDA, es decir, todo el dinero que se queda después de cubrir los costos y los gastos de operación, pero antes de cubrir los costos y los gastos financieros. Ese dinero o ese EBITDA lo vamos a sumar a todo el dinero en efectivo y a las inversiones al corto plazo que tenga la empresa. ¿Por qué estas dos cuentas? Se utilizan estas dos cuentas para poder considerar el dinero en efectivo o el dinero que se puede convertir a efectivo lo más rápido posible. Sumamos entonces el EBITDA y el efectivo e inversiones a corto plazo y lo dividimos entre la deuda total de la empresa. Eso nos va a dar una razón de cobertura que podemos interpretar de la siguiente forma. Mientras nuestra razón sea igual o mayor a 1, significa que la empresa puede tener suficiente efectivo para cubrir sus deudas. En este ejemplo, Alphabet tiene una razón de 3.9 en el 2021. Significa que puede cubrir sus deudas hasta por 3.9 veces. En años anteriores nos vamos a dar cuenta que Alphabet mantuvo siempre una razón igual o mayor a 1. De hecho, muy por encima del 1. Significa que históricamente Alphabet ha tenido suficiente efectivo para cubrir su deuda. La segunda razón financiera es la deuda total sobre el total de capital. Para hacer esto tal cual lo que calculamos es dividir nuestra deuda total entre el capital total. Voy a corregir esta fórmula. Hacemos este cálculo y eso nos ayuda a obtener la razón de deuda total
frente a capital. Si esa deuda total frente a capital es un nivel bajo, nos puede dar una buena señal de que su deuda no es tan representativa al capital. En este ejemplo, generalmente estamos por encima, perdón, por debajo del 10%, son niveles muy bajos de deuda frente a su capital. Esto es una buena señal. A mí me gusta, por ejemplo, me gustan mucho aquellas empresas que tienen un nivel de deuda sobre su capital menor a un 60%. Se me hacen unas empresas saludables. Si las empresas empiezan a tener un nivel por encima de este 60%, me empezaría a preocupar un poco. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es Adobe. En el caso de Adobe, y vamos a hacer exactamente las mismas fórmulas, que es la razón de cobertura y la razón de deuda sobre capital, vemos que la razón de cobertura generalmente está por encima de 1. Significa que tiene dinero suficiente o efectivo suficiente para cubrir sus deudas. Nuevamente aquí tenemos una buena noticia. Quizá en el 2013 tuvo exactamente una cantidad suficiente para cubrir sus deudas, pero todavía mantenía esa razón. En los años siguientes empezó a subir su razón de 1 a 1.2, 1.1, 1.5, 2.5 y así sucesivamente. Buena señal significa que la empresa o está teniendo más efectivo para pagar su deuda o su deuda quizá ha estado en disminución. Vamos a darle un vistazo. Si se fijan la línea de deuda, la deuda se ha mantenido, ha subido año con año, pero al parecer entonces también ha tenido mayor efectivo para poder cubrir esa deuda. Si nos vamos a la línea del efectivo, nos damos cuenta que tal cual sí ha estado aumentando bastante la cantidad de efectivo que tiene Adobe. En este caso, desde los 750 que tenía en 2010, así ha ido subiendo hasta los 3.800 que cerró en 2021. Una buena señal. Después vamos a analizar entonces la deuda total sobre el capital. Vamos a corregir esta fórmula nuevamente y nos damos cuenta que en esta razón Adobe tiene un porcentaje generalmente menor al 40%, 50%. En promedio trae un 30%, alrededor de un 30%, nuevamente una buena señal. Si recordamos que esta línea límite de 60%, si estamos debajo de este 60%, podemos hablar de una empresa que tiene una deuda controlada. El siguiente ejemplo es la empresa Apple. Y aquí me gustaría que viéramos un caso que empieza a cambiar. En el caso de la razón de cobertura, si se fijan, generalmente tenemos una razón superior a 1. Eso es una buena noticia. La empresa tiene suficiente efectivo para pagar toda su deuda. Sin embargo, la deuda representa cada vez un porcentaje mayor sobre su capital. Si se fijan aquí, la deuda en 2012 era nula, no tenía deuda, por lo tanto tenemos un 0%. Pero como fueron avanzando los años, el nivel de deuda empezó a subir hasta llegar a un 260%. Es decir, al día de hoy o al cierre del 2022 para Apple, de su año fiscal, la deuda representaba más de 2 veces lo que tenía de capital. En este caso, si se fijan en la línea 9, 132,000 de deuda sobre 50,000 de capital. Entonces, la deuda está aumentando bastante. Esto es una señal que a mí ya no me gusta mucho de una empresa. Sí puede pagar su deuda, sin embargo, está representando más sobre el nivel del capital. En el siguiente ejemplo vamos a analizar a la empresa John Deere Company y vamos a ver un caso nuevamente interesante. En este caso ya vamos a encontrar que su razón de cobertura, haciendo exactamente el mismo cálculo, vamos a encontrar que está debajo del 1, es decir, su cantidad de efectivo ya no es suficiente para pagar las deudas si tuviera que si tuviera que pagarlas en una sola exhibición. Y también su deuda representa bastante por encima del 60% sobre su capital. Si se fijan aquí, los porcentajes siempre son por encima del 100%, es decir, John Deere es una empresa que tiene un nivel de deuda bastante alto. Y vamos a terminar con el último ejemplo, que es Home Depot. Aquí tenemos una situación también bastante particular. Si se fijan, la razón de cobertura tenemos un nivel de deuda menor a 1 año con año a partir del 2013, es decir, su nivel de deuda ha aumentando o su nivel de efectivo ha estado bajando. Pero aquí llama mucho la atención que la razón de deuda total sobre capital ha ido aumentando e incluso hay algunos años en donde tenemos números negativos. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Si se fijan, la línea de capital o equity, tenemos números negativos, es decir, tiene capital negativo en 2019, 2020 y 2022.
Quizá puedan preguntarse cómo es esto posible. La situación aquí es de que el volumen de pasivos es superior al volumen de activos. Y cuando la cantidad de pasivos es mayor a la de activos, entonces nuestro capital es negativo. No es una señal tan buena para la empresa, es una señal que a mí no me gusta o me gusta menos en una empresa. Si no me gusta que las empresas estén endeudadas, si ven una empresa que tiene un capital negativo, es todavía una señal un poco más de alerta. Vale la pena por eso darle un análisis al balance general, a estas cuentas principales para saber cuál es la situación de la salud financiera de la empresa. Pues muchísimas gracias. Agradezco también si me regalan un like para el video y se suscriben al canal para seguir subiendo contenido como este. Hasta pronto.